Bueno amigos, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy día vamos a hablar de algo muy novedoso, muy simpático. Vamos a volver a nuestra infancia. ¿Quién no se recuerda cuando éramos chicos y corríamos al kiosco de la esquina a buscar la revista que estábamos esperando en la semana? Y esa revista para muchos era Las Aventuras de Tintín, ¿cierto? Soñábamos con Tintín. Muchos nos acordábamos de las aventuras, recorrer el mundo, países inusuales, arqueología, misterio. Era muy entretenido Tintín. Y así como en Estados Unidos también estaba la aventura del cómic con otras aventuras, que sé yo, estaba Tarzán, Superman, todos estos de Marvel, ¿cierto? Pero en Europa había otra línea de cómic y el centro de esa línea de cómic se situó en Bélgica, en Bruselas. En Bruselas empezó lo que es Tintín. La filatelia, ¿cierto? Nos muestra lo que era Tintín. Es muy difícil y muy escaso el material. No es que haya muchísimo material de Tintín donde uno pueda montar una colección. Afortunadamente logré hacer un marco, ¿cierto? Y hay muchísimos, sí, pero son temas que son hechos por filatelistas para filatelistas. Y hay mucho país tóxico que ha emitido sellos de Tintín, sobres, y han hecho una cantidad de cosas, pero que no sirven para una colección. Eh, esta colección yo la dividí en cuatro puntos. Georges Remis Hergé, que es el creador de Tintín, quién es Tintín y Milou, los coprotagonistas de las historias, ¿cierto? Y las aventuras. El creador de Tintín, Georges Remy, mejor conocido como Hergé, que es su nombre y su apellido al revés, escribió las historias más diversas a medida de sus héroes, desde trama con crímenes hasta otros de tipo político, pasando por la ciencia ficción. Lo acompaña su fiel perro Milou. Hergé inventó muchos otros personajes, como el colérico y notoriamente borracho Capitán Haddock, el genial y sordo profesor Tornasol, o los cómicos detectives Hernández y Fernández. En la posguerra aparecieron numerosas adaptaciones de las historias de Tintín para el teatro y la televisión, y también para el cine. 5 films fueron estrenados aún estando en vida Hergé. El autor, Georges Remy, falleció el año 83 y él había manifestado su deseo de que nadie más dibujara a Tintín y Milou y que con su muerte terminara las aventuras de sus personajes. En total fueron publicadas 24 aventuras de Tintín y Milou y la última de ellas fue a manera de obra póstuma, porque no alcanzó a terminarla, pero sí están los bosquejos y gracias a esos bosquejos se puede determinar cuál fue la historia. Aquí está Georges Remy, una persona enigmática, un caballero muy elegante, muy simpático, pero enigmático. Muy pocas veces dio entrevista. Hay una entrevista, sí, que le concedió a una joven periodista de 23 años, por ahí por el año 71. Es la única entrevista que se le conoce a Hergé donde habló de todo. Incluso el periodista decía que prácticamente fue un psicoanálisis que le hizo a Hergé. Hergé era Boy Scout cuando chico y desde pequeño él estudió en colegio católico, se crió en una familia de media, ¿cierto? Y siempre estuvo ligado a la Iglesia Católica.
Y él escribía para una revista, un pasquín que había en su grupo de scouts, y dibujaba un monito que se llamaba Totor, las aventuras de Totor. Ahí pueden ver algunas escenas, y de aquí, de este señor, de Totor, van a ser después lo que es Tintín. John Remy empezó a trabajar en un periódico belga ultracatólico que se llamaba El Siglo XX, Le 20e siècle. Y ese periódico, ¿cierto?, era dirigido por un sacerdote, el abate Vallès, ¿cierto?, que era un fervoroso anticomunista. Y no se trata solo de entender la juventud y demostrar los supuestos peligros que entrañaba el comunismo. Este señor era ferviente de Hitler y de Mussolini. De hecho, en su oficina tenía una foto de Mussolini. Era un periódico de ultraderecha, y Hergé entró a trabajar ahí como junior en la parte de publicidad. Hergé era periodista, él se recibió de periodista. Y este señor, este sacerdote, ¿cierto?, decide en este periódico crear un pasquín para la juventud. Entonces se fija en Hergé y ve que él dibuja, y le pide que cree algún personaje para que pueda ponerlo en este suplemento del periódico. En el año 1929 aparece la primera aparición de Tintín, y se llamó Tintín en el país de los soviéticos. Tintín en el país de los soviéticos, ¿cierto?, fue una historia que le pidió el abate Vallès escribir a Hergé, y se trata de las perversidades que se cometían en el régimen comunista. Tintín, el país de los soviets, ¿cierto?, narra la incursión de un reportero que va a la Unión Soviética a visitarla, y dibuja todo lo que pasa, ¿no? Entonces, Tintín en esta primera aventura está dibujado en blanco y negro, y todavía no se nota bien lo que va a venir posteriormente. Posteriormente a Tintín en el país de los soviets, ¿cierto?, este señor, ahí hay un bosquejo de lo que era el Petit Vingtième, que era este suplemento donde se crea por primera vez Tintín. Tintín, ¿cierto?, en el Petit Vingtième. Tintín en el país de los soviets. Ahora, a todo esto, la colección yo se la estoy haciendo en una forma un poco de filatelia social para que me entiendan, y para que sea más entretenido de poder mostrarles en qué consiste esto. Tintín, en el fondo, las historias de Tintín, si bien están hechas para los niños, para la juventud, si uno las analiza profundamente, en realidad son historietas y aventuras hechas para los adultos. Y Tintín es la persona de Hergé, que se manifiesta a través de Tintín en todo lo que él sueña hacer. Tintín viaja por todo el mundo. Hergé nunca viajó, nunca salió de su escritorio, nunca salió de Bélgica, excepto contadas veces. Y todos los viajes que hace Tintín por el mundo es un reflejo del siglo XX. Todo el siglo XX está reflejado en las aventuras de Tintín. Están reflejadas las guerras, está reflejado el comunismo, está reflejado la historia industrial. Tintín viaja por Estados Unidos, viaja prácticamente a todos los continentes, también viaja a Sudamérica. Y todos estos viajes que dibuja Hergé, ¿cierto?, están hechos de una forma notable. Él visitaba constantemente un museo en Bélgica, la biblioteca, y todo lo que iba viendo de los países de Sudamérica, de África, de América, de Europa,
lo va guardando, lo va anotando, y es increíble la perfección que tiene posteriormente para dibujar lo que él nunca vio. Esta es la segunda aventura de Tintín, posteriormente de haber escrito, ¿cierto?, la historia de Tintín en la Unión Soviética. Hace un viaje al Congo. Y aquí, en este viaje al Congo, hay problemas porque refleja abiertamente una apología de las ventajas del colonialismo de Bélgica en África. Predomina un discurso paternalista acerca de la dominación colonial que existe en el Congo. Algunos de los aspectos más controvertidos del álbum fueron eliminados porque hubieron problemas. Pero a pesar de ello, ¿cierto?, el cómic continúa siendo un objeto de polémica, como lo demuestran las controversias que ha ocasionado su reciente reedición en el continente, en el Reino Unido. Más adelante les voy a mostrar algunos problemas que tuvo Hergé con este libro. Vamos a volver un poco atrás. En los años, cuando la Wehrmacht, excepto Alemania, invade Bélgica en el año 40, Hergé trabajaba todavía en el XX siglo, ¿cierto? Pero inmediatamente los alemanes ocupan este periódico, ¿cierto?, y lo cierran. Y Hergé se queda sin trabajo. Pero el diario Le Soir, el diario de mayor circulación que hay en Bélgica, le ofrece trabajo a Hergé y le dice que por qué no sigue publicando Tintín en el diario Le Soir. Pero el diario es un órgano de propaganda de los nazis. Así que, bueno, él acepta y empieza a escribir en Le Soir, y escribe varias aventuras de Tintín mientras está bajo el dominio de los nazis. Pero ¿qué pasa? Que terminada la guerra, ¿cierto?, el periódico se cierra y a Hergé lo declaran como cómplice, ¿cierto?, de los nazis por tener un acercamiento, ¿cierto?, con ellos y de colaboración, lo cual nunca existió. Él dibujaba solamente. Tintín seguía siendo popular, ¿cierto?, pero desgraciadamente Hergé estuvo en la cárcel incluso solamente un día, pero constantemente fue asediado por haber sido, entre paréntesis, colaboracionista de los nazis. Estuvo 2 años sin trabajo. Pero el problema que tuvo que también que en esa época, mientras estaba en el periódico Le Soir, escribió uno de los libros que se llama La estrella fugaz, que es esta que vemos acá, y donde se leía que Tintín se enfrentaba a Blumenstein, un judío codicioso y de nariz colgada. El artista se disculpó años después y rechazó toda acusación de antisemita y de colaboración con el régimen nazi. Entonces, volvemos adelante. Hergé, como les decía, estuvo 2 años sin trabajo, pero un amigo de él, ¿cierto?, le dice que ¿por qué no crea una revista nueva y consigue que Hergé pueda volver a publicar, ¿cierto?, y queda limpio de todo pecado, y crean una revista que se llama Tintín, así, tal cual. Y esta es una página de la revista Tintín que está en un blog que emitió el Correo Belga, donde imita el semanario Tintín, que fue creado por Hergé, ¿cierto? Y a los 70 años de su lanzamiento hicieron este blog. Y Tintín volvió a recuperar su éxito, ¿cierto? Y empezó a vender muchísimo nuevamente. Ahí volvió a escribir Tintín en el país del oro negro, ¿cierto?, que estuvo detenida mientras estuvo fuera y sin trabajo. Retomó uno de los álbumes, uno de los mejores álbumes, yo diría, de Tintín, que es Las 7 bolas de cristal, que está aquí en un sello de Bélgica y en esta tira de sellos Duo Stamp. Los Duo Stamp son unas
unos carnets de sellos que emite el correo belga, ¿cierto? Para cartas de 20 gramos y de 0,42 euros. Este curioso sello vienen en un carnet, como les decía, y están hechos en conjunto con Molinsart. Molinsart es la firma que tiene a cargo todos los derechos de Tintín. Entonces ellos con el gobierno belga hicieron un convenio y sacan estos carnets que son muy bonitos, pero la condición hay, y lo dice atrás en el carnet, que el sello tiene que ir en conjunto. Tú no puedes poner en una carta solo el dibujo y no poner esta viñeta, porque si no pierde su valor y Correos no te lo acepta. Más adelante vamos a ver otros tipos que sacaron muy similares a eso. Estas son las 7 bolas de cristal, que es una muy bonita obra de Hergé. El Tintín y el oro negro, el templo del sol. Aquí, como pueden ver, esta también es una cubierta como la que acabamos de ver de la revista Tintín. Costaba 3,50 francos, ¿cierto? Y tuvo muchísimo éxito. Acá está. Posteriormente a eso, Hergé él siempre tuvo problemas, yo diría, psicológicos, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Hay muchísimos libros con las aventuras de Tintín, de la vida de Hergé. Hergé siempre tuvo una mochila en su espalda que fue su educación católica, ¿cierto? Siempre bajo la tutela del cura Vallès. De hecho, Tintín se casó con la secretaria de Vallès y siempre llevó una vida católica, pero muy acérrima, muy cerrada. Y eso le acarreó problemas posteriormente. Muchas cosas de la vida de Hergé están reflejadas en Tintín, y siempre hay como unos misterios, algo que Hergé refleja en Tintín. Y esto revienta cuando Hergé tiene problemas psicológicos, se va a Suiza, se escapa a Suiza porque quiere parar el trabajo que está mal, y entra en un tratamiento psicológico, y el psiquiatra le dice que el problema lo tiene él con su mochila, lo tiene él con su fe católica, con eso del pecado y de todo lo que el cura que estuvo encima de su vida siempre le trajo problemas, todos sus fantasmas. Entonces escribe, justo en ese tiempo él estaba escribiendo un libro que se llama Tintín en el Tíbet. Y Tintín en el Tíbet es un libro oscuro. Si bien es todo blanco, mucha montaña, hay mucho sufrimiento, incluso hay partes por ahí que habla de suicidio. Entonces el psiquiatra dice que la única forma que tiene que hacer él es seguir trabajando y él solo sacarse esa mochila que lleva encima. Y la mochila se la saca cuando se separa de su mujer. Deja a su mujer, se separa de ella, y en los nuevos estudios que tiene él, Hergé, porque ya se da cuenta que la cosa va en grande, la revista se empieza a publicar prácticamente en 58 idiomas, millones de ejemplares. Entonces él se instala ahora solo, ya no con su otro amigo, y dentro de los varios trabajadores que tenía, llega una chica ahí a trabajar con él, de la cual se enamora y posteriormente se casa con ella, y ahí cambia totalmente la vida del Jet, y cambian también las aventuras y las revistas. Ya es otro tipo de revista, es otro tipo de aventura, son más alegres, más viajes, es totalmente diferente. Para el aniversario de la muerte de Ye, el correo suizo sacó estas dos tarjetas preselladas, ¿cierto? Muy lindas, muy escasas, y donde nos muestra el Hotel Beaujolais en Génova. Tintín y Haddock toman el autobús de Swissair en las puertas del Hotel Beaujolais en Génova. Y la otra de abajo, el Hotel Cornavin, que es el favorito del profesor Tornasol.
en la historia del asunto Tornasol, Tintín y Haddock y el profesor se alojan en este hotel. Hergé se basó en el Real Hotel Cornavin de Génova para su historia. Algo muy importante es que el dibujo, bueno, después le voy a explicar lo del dibujo. También Hergé es contratado por el correo belga para que diseñe unos sellos para el año geográfico internacional, ¿cierto? Y Hergé dibuja y diseña este hermoso blog y estos dos sellos. Aquí está, dice, Hergé diseña una partida de perros husky utilizado para el arrastre de los trineos en la exploración antártica. Un blog de 30 francos y dos sellos de 5 francos y 2,50 fueron emitidos por el correo belga. Aquí este sobre está matasellado en la base antártica Rey Balduino con los diseños de Hergé. Aquí está Hergé, ¿cierto? Cuando aún gozaba de buena salud, ¿cierto? Ante una estatua que hizo la Municipalidad de Bruselas y que se encuentra en una de las plazas de la ciudad. Y aquí hay una tarjeta máxima, ¿cierto? Donde aparece el monumento este y hay un sello ahí de algo divertido porque es una marioneta, pero la marioneta es Hergé. Tintín mueve a Hergé. No es que Hergé haga a Tintín. Muy simpática. Pero veamos ahora, dejemos un rato a un lado a Hergé y hablemos ahora de quién es Tintín y Milú. A Tintín uno no le puede determinar qué edad tiene, se calcula, no sé, 20, 21, 22 años, no está claro. No tiene familia, no tiene padres, no, como todos los cómics, que generalmente uno nunca ve el padre de sus héroes. Y bueno, y su fiel mascota Milú, que los acompaña a todas partes. Aquí tenemos una franqueadora Java, ¿cierto? MG7527 con un lindo franqueo de Tintín, un franqueo mecánico de Tintín del año 59. Tintín es un joven reportero belga, ¿cierto?, que se mete a menudo en problemas por defender causas justas. Su apariencia física y su vestuario apenas cambian a lo largo de los años. Es de baja estatura, rubio, se parece un poquito a Ferrer, ¿cierto? Tiene un tupé característico, su principal seña de identidad, y junto con unos pantalones bombachos. Ahí tenemos un carnet de sellos de Francia a beneficio de la Cruz Roja en el año 2000, con Tintín y Milú. Matasello de Coutras, ¿cierto? Matasellado el 11 de marzo del 2000 con Tintín, el mismo sello. Y una prueba de carnet para este sello a beneficio de la Cruz Roja. Y aquí tenemos otra estampilla de la que les hablaba de las estampillas Duo Stamp de Bélgica, ¿cierto? Ahí tenemos al famoso reportero, Milú. Es curioso, Milú reportero, pero resulta que en ninguno de los libros, en ninguno, Tintín manda un reportaje o manda algún artículo a los periódicos. Nunca trabaja para un periódico, es curioso. Excepto en el primero, en Tintín, en el país de los soviets, aparece por ahí en una o dos páginas que trata de escribir algo y lo manda por el correo. Pero como periodista nunca trabajó de periodista. Aquí tenemos nuevamente a Tintín y Milú, siempre acompañados los dos, ¿cierto? Aquí tenemos una tarjeta postal que sacó Japón, prefranqueadas, con una tasa de 50 yen para correo doméstico. Es una serie que sacó Japón de, creo que son 5 o 6 postales, muy lindas, muy hermosas, de muy buena calidad, de muy buen papel, y que se distribuyeron solamente en Japón. Es muy escasa conseguirlas. Tintín y Milú, característica. Estas son las que les hablaba. Ahí está. Estas salieron en el año 2000. Venían en un sobrecito, que es el que está abajo, con una explicación de quién es Tintín y Milú, ¿cierto? Está escrito en japonés y ahí, ¿cierto? Porque esto fue solo emitido para Japón.
y son cinco tarjetas prefranqueadas. Pero bueno, vamos a ver ahora los personajes que acompañan a Tintín, porque no solo Tintín es el héroe, si bien es el héroe de la revista, siempre hay personajes que son muy importantes. Y uno de ellos es el famoso capitán Archibald Haddock. Haddock es un capitán mercante muy especial, borracho, dicen que trabajaba en mi oficina, pero bueno. Y este tipo es muy especial, es muy simpático, muy buen amigo, siempre va a estar dispuesto a ayudar a Tintín, es como el amigo que uno quisiera tener, siempre listo. Él aparece la primera vez que aparece es en la historia del cangrejo con las pinzas de oro. Él estaba arrastrado en su buque por su primer oficial, que lo mantenía constantemente con licor, mientras el buque transportaba drogas. Es una de las figuras más entrañables, diría yo, de la serie de Tintín. Después, tras su aparición inicial, Haddock va ganando protagonismo a lo largo de los álbumes. En efecto, la riqueza de rasgos de este personaje puede compararse a figuras propias de las novelas, y una de sus características es actuar como un contrapeso de Tintín, gracias a su sarcasmo tosco y en momentos en los que el protagonista, ¿cierto?, se vuelve muy idealista, aparece Haddock y equilibra a los personajes. Como les decía, es un capitán de la marina mercante, ¿cierto? Viejo lobo de mar, un poco arisco de entrada, pero con un corazón de oro. Y lo curioso que hay también es que cuando él se enfada, el vocabulario que usa Ye es tan peculiar que incluso se ha escrito un libro sobre el idioma, las cosas que dice Haddock. Se enoja y lanza epítetos, mil rayos, truenos, relámpagos, qué sé yo, unas cosas muy simpáticas y muy divertidas. Es un bebedor sin remedio y que a lo largo de los años, gracias a la influencia de Tintín, se va moderando en sus costumbres. Este es el cangrejo de las pinzas de oro, donde por primera vez aparece el capitán Haddock. Ahí está Haddock y Tintín en parte de la historia. El otro personaje también que hay, que es muy simpático, y es la única mujer protagonista en Tintín, es Bianca Castafiore, que es una cantante de ópera muy singular, ¿cierto? Y tiene su propia historia también, tiene un libro que se llama Las joyas de la Castafiore. Y aparece en varios de los libros, ¿cierto? Y muy simpática y está enamorada del capitán Haddock. Y Haddock no la puede ver, Haddock cuando la ve arranca. Es muy simpática. Como le digo, es la única mujer que existe. El otro personaje entrañable es el profesor Silvestre Tornasol, que es un inventor excéntrico, prácticamente sordo, y acompaña a Tintín en varias aventuras. En el asunto Tornasol, ¿cierto?, es el 14º capítulo y apareció en el año 56. Los roles que cumple en la historia son de los más variados, yendo desde un distraído disparador de algunos gags por medio de la sordera o sus excentricidades. Ciertamente resuelve ciertos problemas científicos y elabora dispositivos que tendrán después alguna utilidad en las tramas. Ahí tenemos una carta de porte pagado internacional prioritario, ¿cierto?, donde aparece el profesor Tornasol. Este es el prepagado que viene en el sobre. Aquí hay otro sello con el asunto Tornasol, un sello autoadhesivo emitido por Bélgica, donde también aparece, y los dúo stamp, ¿cierto?, para cartas de 20 gramos, ¿cierto?, y que aparecen parte de las escenas de las aventuras de Tornasol. Este es la portada de las joyas de la Castafiore. Es las joyas de la Castafiore, yo creo que es el único libro en el cual ninguno de los personajes viaja, sale del extranjero. Toda la historia se lleva dentro del castillo Moulinsart. Otro personaje, y aquí vamos a hilar fino, porque Chang,
Cuando, cuando Hergé escribió uno de los libros que según dicen, muchos dicen que es el mejor de todos, que se llama El Loto Azul, que es este que está acá, para dibujar, y lo vamos a ver luego, él se hizo asesorar por un joven poeta y escritor chino que se llamaba Chan Chong-yen. Y Chan Chong-yen le enseñó a Hergé lo que es China, cómo era Shanghái, cómo eran sus calles, sus personajes, cómo eran las construcciones. Y todo eso lo vamos a ver reflejado un poquito más adelante, porque la forma en que dibujó Hergé es espectacular. De hecho, gracias a esos dibujos de Hergé, el dibujo que hacía, la caricatura que hacía Hergé, se le llamó la línea clara, porque era tan claro el dibujo que hacía, tan igual a lo que quería reflejar, que quedó dentro de uno de los mejores dibujantes, por supuesto, de Bélgica, y uno de los mejores caricaturistas del mundo. Pero ¿qué pasó? Que Chan aparece en dos libros de Tintín. El primero, en el Loto Azul, que es donde se conocen, Tintín salva a Chan desde las aguas del río que se estaba ahogando y se hacen grandes amigos y lo acompaña en esa aventura. Y posteriormente también aparece en Tintín en el Tíbet, donde Chan viaja al Tíbet, pero el avión se cae en los Himalayas y mueren todos los ocupantes, pero nunca aparece el cuerpo de Chan. Entonces Tintín va al Tíbet a buscarlo y es otra aventura que ya vamos a conversar porque tiene mucho que ver también con lo que es el estado mental de Hergé en ese momento. En el año 2009, el columnista de The Times, Matthew Parris, especuló con la posibilidad de que Tintín fuese homosexual, basándose en una serie de razones, tales como la ausencia de personajes femeninos, más allá de la cantante Bianca Castafiore, y el nulo interés de Tintín por ellas, mientras que sí muestra una profunda amistad por el joven chino Chang, por quien arriesga su vida en Tintín en el Tíbet, o por el capitán Jado, con quien vive en el palacio de Mulinsar. Aquí tenemos unos sellos de Chang, ¿cierto? Y acá abajo tenemos un carnet de Francia donde están todos los personajes, los principales personajes de la serie de Tintín. Este es el Loto Azul que les hablaba yo, del dibujo y la calidad del dibujo hecho por... Miren esta escena, lo encuentro espectacular. El dibujo está tan bien hecho, la costumbre, los letreros colgando, la arquitectura, el carrito, el vestido de la mujer que va caminando ahí a mano derecha. Todo eso se lo enseñó Chang a Hergé para que él pudiera dibujar esta, que según muchos es la obra máxima de Hergé. Realmente es muy lindo el colorido que hay ahí. Aquí hay otra escena de un fumadero de opio, también del mismo libro. Yo lo encuentro espectacular. Miren el color, la calidad del dibujo, los detalles. Realmente es espectacular. Bueno, Tintín en el Tíbet. Cuando Hergé escribió Tintín en el Tíbet, estaba pasando por muy malos momentos, como yo les contaba, que tuvo que viajar a Suiza a ver un psiquiatra, porque estaba con todos sus problemas matrimoniales y de vida. No era feliz. Él vivió una infancia media, una infancia no linda, no una infancia que uno puede acordarse cuando era chico y se ríe y se acuerda. No, él tenía problemas y tuvo problemas que le acarrearon toda su vida. Pero lo que mucho ayudó a Hergé y el personaje de Tintín es que él fue Boy Scout, y el Boy Scout siempre listo, siempre ayudando, siempre presente. Eso ayudó mucho a Hergé en su vida y en su vida profesional.
aquí volvemos nuevamente al colonialismo. En esta serie del Loto Azul también, miren lo que dice ahí, lo que hablan los personajes. ¿A dónde iremos a parar si no podemos inculcar a estos salvajes amarillos unas mínimas nociones de modales? Se le quitan a uno las ganas de civilizar a estos bárbaros. ¿Acaso no hemos de tener algún derecho sobre ellos cuando ponemos a su alcance las bondades de nuestra maravillosa civilización occidental? Ahí nuevamente hubo problemas con con el asunto del colonialismo, ¿cierto? Y bueno, más adelante lo logró solucionar, pero siempre hubieron atisbos de ese tipo. Dos personajes muy particulares de los libros de Tintín, Hernández y Fernández. Hernández y Fernández son dos policías, pero idiotas totales. Son dos tipos poco lúcidos, ¿cierto?, que resultan incompetentes para las misiones que se le asignan. La primera vez que aparece Hernández y Fernández es en Los cigarros del faraón. Su rol dentro de la historia es generalmente secundario, ocasionando ciertos gags y aportando algún dato a Tintín que lo va a hacer introducirse en una aventura o llegando con refuerzos cuando esto ya está casi concluido. Las confesiones más comunes en las que caen son las de querer pasar desapercibido, utilizando un disfraz que creen que es típico del lugar, ¿cierto? Y en realidad hacen el ridículo. El vínculo que los une jamás está claro, no parece que son hermanos, porque tienen apellidos diferentes, aunque esto puede deberse a una mala traducción, ya que el original son Dupont y Dupont, lo menciona Milou en El objetivo a la luna, y en algunos volúmenes se da a entender que viven juntos, aunque ellos se llaman el uno al otro como amigos o colegas. En todo caso, son muy divertidos y causan mucha risa con muchos gags dentro de las aventuras. Los cigarros del faraón, aquí es donde aparece por primera vez estos hermanos. Otra cosa muy interesante de las aventuras de Tintín, y yo creo que en eso se fijó Steven Spielberg cuando filmó la película del unicornio, ¿cierto? Es que Indiana, yo me imagino a Tintín como Indiana Jones. Es exactamente lo mismo, las aventuras, la arqueología, las momias, la búsqueda de un cetro especial. Hay mucho ahí y yo creo que Spielberg, que según él dice que él leía Tintín cuando chico, dentro de sus películas de la saga de Indiana Jones hay muchísimo, muchísimo de Tintín. Bueno, dentro de todos los personajes, ¿cierto?, que conviven, en El secreto del unicornio, que es otro de los libros, el capitán Haddock tenía un pariente muy lejano que en alguna oportunidad unos piratas le habrían robado o él habría escondido un tesoro muy grande. Y esto bueno, el argumento también está en la película de Spielberg. Existen tres barcos que se llaman unicornio y dentro de ellos, en el palo mayor de cada buque miniatura, hay una parte del mapa que al final los va a llevar donde se encuentra el tesoro de Rackham el Rojo, que es el pirata este que es descendiente de Haddock. El secreto del unicornio y el tesoro de Rackham el Rojo son dos libros, pero uno es la continuación del otro. Bueno, logran descubrir el tesoro y se hacen millonarios. Con el descubrimiento del tesoro, ¿cierto? El profesor Tornasol vende un submarino, que es el que aparece aquí en este sello, un submarino que él hace justamente para ir a descubrir este tesoro. Él se lo vende al gobierno de Francia y con eso, más el tesoro, compran el castillo de Molinsac. Y Tintín se traslada a vivir con el capitán Haddock junto a Tornasol y el mayordomo Néstor. Al final de este álbum es Tornasol, que como decía, con el dinero obtenido, compra el castillo y en compensación por haberlo dejado probar el submarino en la expedición del unicornio. Aquí tenemos un sello de... Este es el primer sello que salió de Tintín y Haddock a todo esto.
es un sello belga donde aparece Milou, Tintín y el Capitán Haddock. Néstor, que es el mayordomo, y este sello de Francia, Ibert 980, el castillo de Moulinsart. Este castillo que está acá, Hergé lo dibujó un poquito más pequeño, pero es el castillo donde va a vivir el Capitán Haddock con Tintín. En este blog que emitió Francia el año 2000, ¿cierto? Observamos a los habitantes del castillo, que es el Capitán Haddock, Tintín, el profesor Tornasol, Néstor bueno, y Milou. Este castillo está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Boise y es conocido como el castillo de Moulinsart, base de operaciones del Capitán Haddock, uno de los protagonistas de la tira, y en otra época fue morada de un antepasado, el caballero François de Haddock. Este castillo fue abierto a los turistas desde el año 1922 y a partir de comienzos de este año ya del año antepasado fue refaccionado y tiene una exposición permanente que se llama Los secretos de Moulinsart y está dedicada íntegramente al personaje Tintín, con 7 salas que nos introducen al visitante en el fantástico universo del reportero. Si van a Francia, visítenlo. Este es El secreto del unicornio, que fue la película de Spielberg posteriormente. Aquí tenemos un sobre de letra, de carta prioritaria de Francia presellado, ¿cierto? Y dentro de estos sobres viene una tarjeta, como esta que está acá, donde tú puedes escribir lo que tú quieras, a dónde vas a mandarla, la introduces en el sobre y listo, la puedes enviar y es prioritaria e internacional. Y nos muestran aquí algunos de los personajes de las revistas. Pero bueno, tanto éxito tuvo Tintín que posteriormente fue llevado al cine. Como les decía yo, se hicieron 5 películas mientras Hergé estuvo vivo. Y este es un blog emitido por Bélgica para ilustrar a Tintín en el cine. La primera película que se hizo fue una película hecha a modo de stop motion, que se llama, que son estos monitos que se hacen con plasticina y se les va dando movimiento a medida que se van tomando las fotos. Después se hizo otra en dibujitos animados que llamamos nosotros, dibujitos animados, y que se llamó La Isla Negra, que es donde sale el gorila ahí. Después se hizo otra que no se escribió en el libro, no fue hecha para el libro, solamente una película, que se llamó Las Naranjas Azules. Y en esa película es curioso porque el actor que trabaja es muy, muy parecido a Tintín. Después ese actor se llama Jean-Pierre Talbot y es un joven que se parecía muchísimo a Tintín. Esa película fue hecha por los estudios franceses Pathé. Después sí se hizo otra película que se llamó el Toison d'Or, que también trabajan los mismos artistas. Y finalmente, abajo pueden ver películas de dibujos animados, que estas películas fueron hechas por una empresa canadiense, creo que fue el año 92 que tomaron el contrato, y hicieron prácticamente todos los libros en dibujos animados, espectacular, muy, muy bien hecho. Y ustedes, todas estas películas las encuentran en YouTube. Ustedes ponen en YouTube Tintín y le van a aparecer todas las películas, las pueden ver, se van a reír, van a disfrutar y se van a acordar de su infancia. Lo otro bueno que tiene también YouTube es que ustedes se ingresan y, como les digo, ponen Tintín y le van a aparecer muchísimas cosas. Aparte de eso, así como nosotros los filatelistas juntamos estampillas, hay mucha gente que colecciona Tintín. Coleccionan los libros, coleccionan figuritas de Tintín, monitos, los autos de Tintín, los aviones de Tintín. Hay clubes especializados, hay un mercado que se mueve en torno a Tintín muy, muy, muy grande. Es muy interesante, si ustedes quieren se meten tanto como a YouTube o Facebook y ponen Tintín
y le van a abrir pero muchísimas puertas, con diferentes tipos de colecciones. Este sello que está acá abajo, un sello de Holanda, fue emitido el año 2020 y es un afiche de El lago de los tiburones, que es otra película que fue estrenada en el año 72 en dibujito animado, y también existe por ahí en forma pirata como libro. En el año 2011, el famoso tren Thalys que une París con Bruselas, el tren rápido, con motivo del estreno de la película de Spielberg, pintó sus trenes con Tintín. Ahí hay dos sellos de Holanda que muestran el tren Thalys pintado con Tintín. Aquí está el Pierre Talbot con Hergé. Miren que se parece a Tintín. Esto yo lo encuentro igual. Es exactamente igual. Sí. Y se parece a Sebastián. Yo creo que haciéndole algunos arreglitos lo podemos. El Tintín chileno. Esta es parte de las escenas de la película de Spielberg, que fue hecha por computación, ¿cierto? Pero con actores verdaderos. La Brussels Airlines, ¿cierto? De Bélgica, pintó uno de sus aviones con Tintín. Este avión viaja constantemente por Europa. Capaz que, si ustedes van a Europa, de repente, capaz que les toque este avión que hace vuelos locales en Europa. Ahora, como yo les hablaba, Tintín, Hergé siempre dibujó todo lo que es automóviles, aviones, trenes, barcos, y generalmente, prácticamente casi todas las aventuras de Tintín aparece una estación de ferrocarriles o aparece un tren. Aquí hay una tarjeta de 50 yens, ¿cierto?, de Japón, donde está Tintín en un tren. Un dúo stamp con la serie de Tintín en América y él va manejando una locomotora. Acá abajo hay un blog del correo belga, un colis postal para paquetes postales que fue emitido el año 2007 y se ve a Tintín. Esta es una escena de Tintín en América, Tintín llegando a Chicago. Y acá tenemos un matasello, los viajes de Tintín, y Tintín va en el mismo tren, acá es el mismo dibujo. Aquí está lo que yo les comentaba antes. Tintín en el Congo. La aventura de Tintín en el Congo descubre una operación criminal en el contrabando de diamantes, que es dirigida nada menos que por Al Capone. Esta nueva aventura lleva a Tintín a América, en la que encontramos también una crítica a la situación que padecen los indios en Estados Unidos, y así como algunos aspectos del capitalismo en Estados Unidos. Aquí está Tintín en América, Tintín en el Congo. Sello de Bélgica, ¿cierto? Bélgica con la República Popular del Congo emitieron este blog y este sello en conjunto. Así que también se encuentra, también lo tengo, pero no voy a poner los dos, el del Congo belga, que son iguales. Ahora, Tintín, como yo les contaba, también viaja a Sudamérica. Y La Oreja Rota y Los Pícoras son 12 episodios ubicados en Sudamérica. Y una vez más, Yes hace referencia a situaciones de la actualidad mundial. La guerra entre San Teodoro y Nuevo Rico es un retrato de la guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y Bolivia durante los años 30. Un fetiche urumbaya es robado del museo y Tintín intenta recuperarlo. En Los Pícaros se inspiró un poco en el asunto de Regis Debret y los Tupamaros. Tintín, Haddock y Tornasol deberán ayudar a Alcázar, que es este general, ¿cierto?, a recuperar el poder. Aquí se mete también en toda la parte política de Sudamérica, los guerrilleros, los Tupamaros, Nicaragua. Ahí está, Tintín en Los Pícaros. Mira qué cosa más linda esa portada de revista. Los colores, la pirámide ahí atrás. Aquí está la que yo les hablaba de la República Democrática del Congo, ¿cierto? El blog. Yo les comentaba que hubo un congoleño que se querelló contra Hergé
por el racismo que decía que había en este libro. El demandante Bienvenu Boutou reclamaba la prohibición de la obra o la introducción de un mensaje de advertencia sobre su contenido. Es un insulto para los negros, aseguró. Y posteriormente eso se terminó y llegaron a buen camino. Claro, lo que pasa es que si uno lee bien la revista, en el fondo se da cuenta que a los negritos los ridiculizan. El blanco, ¿cierto?, predomina y los tratan como tontitos. Así, por ejemplo, en ese gag que está ahí, dice que uno le robó mi bonito sombrero de paja. Yo no robarlo. ¿Quién dirá la verdad? Esta trifulca es por un simple sombrero de paja. Van a ver cómo solucionan su problema. Ya está, rompe la cuestión y le da un pedacito a cada uno. Y el negro dice, el blanco ser un hombre justo, dar a cada uno la mitad del sombrero. Problema solucionado. Entonces, ese tipo de cosas es el que reclamaban los negritos. Aquí hay otra escena de Tintín con el cura entrando a la sala de clase porque Tintín les hace una clase de Boy Scout a los chicos de la colonia. Otro de los dos libros, yo creo que de los mejores y de los más bonitos de Tintín son Hemos pisado la luna y Objetivo la luna. Aquí vemos un blog emitido por Bélgica en el año 2009, donde aparece el cohete lunar. Hemos pisado la luna, Objetivo la luna, un blog de Holanda con Tintín en la luna, una hojita carnet. Este es un carnet de Holanda también para la misma, ¿cierto? Y emitido el año 99. Y estos de acá son emitidos el año 2004 en Bélgica, también con escenas del episodio de la luna, y este sello de acá con el cohete lunar. Este cohete lunar, esto es una fotografía con un sello de Bélgica. Este cohete lunar está en el Museo de la Caricatura en Bélgica. Cuando uno entra al museo, lo primero que ve se encuentra con el cohete lunar. Curioso que Hergé, 15 años antes que el hombre llegara a la luna, él dibujó esta historia. Y si ustedes lo leen, la historia es bastante similar a lo que pasó en el año 69. Curioso. Destino a la luna. Exploradores en la luna. Bueno, son 24 los libros que escribió Hergé, ¿cierto? El Templo del Sol, Los Pícaros, ¿cierto? El País de los Soviets, Isla Negra, El Cetro Tocar, viajó por todos los continentes. África, Tintín en el Congo, Cangrejo. En Asia, El Loto Azul, Tintín en el Tíbet. En Oceanía, uno de los últimos libros, El vuelo 714 para Sydney. Es el único libro en el cual, que también aparece ciencia ficción, pero aparecen alien y platillos voladores. Viajó por los lugares más variados, desde el Ártico hasta el desierto del Sahara. Hergé era un dibujante perfeccionista que se documentaba exhaustivamente para crear sus aventuras, y teniendo en cuenta tanto el contexto histórico y político como los aspectos científicos, el entorno geográfico, la fauna, la flora, los modos de vida, el medio de transporte, con los que conseguía crear un universo artístico que daba verosimilitud a sus relatos. Hay autores, ¿cierto?, que afirman que dentro de la obra de Hergé existe una poética del viaje, una poética del viaje, una poética de la geografía, una poética de la industria, toda la industria del automóvil, de los paquebots, del avión, de las lanchas, del tren, de la geografía, del mar, de la selva, de la montaña. Este es un blog de Tintín emitido por Bélgica para Tintín en la Luna. Y aquí hay un curioso sobre que me llegó por ahí, que es un sobre de Japón con una carta matasellada con destino a Canadá y que muestra a Nandi y Fernández en Los cigarros del faraón. Y esta es la última obra que hizo Hergé antes de fallecer. Quedó en su escritorio
a medio camino y se llama Tintín y el arte alfa. Y habla de la trata de las obras de arte en Europa. Quedó inconcluso. Este es el Museo de Hergé, que existe en Bruselas. Es un enorme museo donde está toda la obra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mis agradecimientos a la Oficina Philatelic Society, a la Sociedad Filatélica de Chile, a la Federación Interamericana de Filatelia y al grupo temático de la Sociedad Filatélica de Chile. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan vuelto a su infancia. Gracias, amigos. Gracias, Cristian, muy entretenido. Hola. Gracias, Cristian. Gracias. Muy bueno, Cristian, muy bonito. Dos. Sí, es muy entretenido. Podríamos estar hablando 8 horas más, pero no los quiero aburrir porque podemos hablar y tejer mucho, toda una tarde hablando del Ye y hablando de Tintín, porque hay muchísimo más que se puede rescatar de esto. Como yo les digo, si les interesó y les gustó, entren a YouTube, entren a Facebook, busquen Tintín, y lo que más les recomiendo que hagan es que entren a YouTube y busquen una entrevista que hay a Hergé, que fue la única que se hizo, que está grabada, se hizo un documental que se llama Hergé y yo. Este periodista joven que hizo esta entrevista en el año 71, que quedó filmada y quedó grabada, es espectacular. Y ahí van a entender todo lo que es la historia de Hergé y de Tintín. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ahí veo la mano en alto de Guillermo. Guillermo. Y bueno, los dos Guillermos esta vez. Ah, dos Guillermo. Bueno, primero que nada, Cristian, buenísimo. Fíjate que tu conferencia nos cayó como anillo al dedo porque hace 2 días Guillermo, mi hijo, me decía, oye, quiero hacer algo con mis sellos, pero no sé qué hacer. Y le decía, bueno, pues prueba algo temático, a ver algún tema que te guste. Y justo este fin de semana le iba a poner alguna de las charlas de mi oficina temática, así que le cayó perfecta la de Tintín, porque pues somos tintinófilos y tenemos todos los libros y nos los hemos leído, y entonces, pues qué doble gusto, muchas gracias, la disfrutamos mucho. Felicitaciones, Guillermo, y espero que hagas la temática de Tintín. Así que dígale al papá que se meta a eBay, a Del Campe, y que le empiece a comprar sellitos de Tintín. No son caros. Hay algunos que son escasos y caros, son más caros, son más difíciles de conseguir. Pero usted de a poquito el papá le va a ir consiguiendo y quiero verlo un poquito más adelante cuando tengas tu primera colección de Tintín, me la tienes que mostrar. Gracias. 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 Ricardo. Me encantó, Cristian. Yo también soy coleccionista de Tintín. Tengo una colección de 2 metros. Pero porque tengo muchos sobres grandes, muchas cosas grandes. Aparte yo puse los carnés enteros, digamos, con todo en una bolsita. Una cosa un par de cositas que quería agregar, si te parece. Por favor, todo ayuda. ¿Viste cuando vos mostraste la última cosa que mostraste ahí, el cohete? Sí, sí. Me dijiste que era una foto. Se veía el loguito ese, el globito de cuando hablan los personajes. Bueno, Tintín fue uno de los primeros en usarlo también. Ese es un detalle, por eso está puesto ahí. Eso es algo, un agregado, digo, a lo que vos contabas. Y una cosita más, que el profesor Tornasol está basado en un personaje que es es el que creó, el personaje es no me acuerdo ahora qué es esta persona, pero es el que creó el Nautilus, que fue el submarino que más al fondo del mar fue, y aparte creó un dirigible que fue el globo que más alto llegó en el cielo. ¿Picard? Picard. Sí. Picard. Ah, Picard, ese señor, sí, señor. Sí, sí. Ese es el personaje
en qué basó. No, eso solo quería contar, que me parece interesante. Sí, Pues, gracias por tus palabras. Sí, yo aparte de que tengo todos los libros, por supuesto, y he tratado de juntar todo lo más posible de filatelia para armar esta colección. Aparte de eso, también tengo los monitos, ¿cierto? Los autos. Hay mucho para... El sí, problema hay es una que colección de, creo que son 52 autos, de todos 52, los autos que se usan en las historietas. sí, están todos, Están están hechos en todos. miniatura y vale fortuna, por supuesto, tener la colección completa de esos autos. Sí, no, son carísimos y de hecho hay 3 libros donde uno de ellos está dedicado solo a los aviones, otro que está dedicado a los autos y otro que está dedicado a los barcos y algo más, no creo que lo quiera. Se colecciona mucho. Hay un sitio, yo no lo tengo a mano ahora, pero donde vos te anotás, yo estoy anotado, debe ser de la fundación que maneja el museo. Y ellos me mandan, todos los meses me mandan las novedades que tienen para venderte, digamos, con cosas coleccionables de figuritas y estatuitas de Tintín. Es impresionante. Como vos decías que hay un mercado, es impresionante. No sabés Sí, cómo sí, sí. trabaja. Sí, grande. Yo estoy inscrito en una página que se llama Mil Rayos, que Mil Rayos viene de los exabruptos que hace Haddock, cuando Haddock se enoja y Mira está vos, borracho. bueno, la voy a Dice, Mil buscar. Rayos. Bueno, esa página Mil Rayos es un club de Barcelona, en España, que te puedes hacer socio y te mandan revistas, te mandan un montón de cosas, muy, muy, muy entretenido. Ah, y una cosita más que me acordé ahora. Vos tenés un franqueo, ¿no? Eh, Mecánico. un franqueo mecánico. Son muy difíciles de conseguir los franqueos mecánicos, porque apenas aparece uno en el mercado, se eleva a unos precios exorbitantes y se va. Los franqueos mecánicos de Tintín, yo te digo que ando buscando hace años y no se consigue. Y cada vez que aparece uno a la venta, no sabes, trepa el precio y se va a las nubes, ¿no? No sabes, son muy difíciles. Ese es el único franqueo mecánico que hay de Tintín, el que mostré, ¿no? No existe otro. Yo nunca he visto otro. Sí, Y sí, ese, hay más, hay como 12 franqueos. yo, Después, si arreglamos, yo te puedo pasar las imágenes. ya, Pero, pero ese no lo lo vas a conseguí, ver nunca porque se van a las nubes, ¿viste? me imagino, no, si son carísimos. Ese lo conseguí este año y afortunadamente yo pensé que se había extraviado en el correo porque lo compré en enero, febrero y febrero, marzo, abril, mayo, junio y no me llegaba. Hasta que un día el cartero me toca el timbre, carta, y venía el franqueo mecánico, que lo atesoro muchísimo porque es muy Te digo, escaso y está muy tener un bien. franqueo mecánico de Tintín es una pieza Sí, sí, fabulosa. son muy escasos. Igual que esas tarjetas prefranqueadas de Japón también son Sí, escasísimas. también, no las conocía. Sí. Ahora, lo que conversábamos y me decías tú que tenías mucho, lo que pasa es que hay muchos países de estos tóxicos que han hecho sellos, sobres de Tintín que no aparecen en ningún catálogo. No, yo Están lo que hechos, tengo son muchos de los sobres franceses, ¿viste? Que son. eso sí, que son hechos por filatelistas para filatelistas, pero que no son hechos por el correo, o sea, no. Entonces, hay No, muchos. lo que yo tengo, todo lo que yo tengo está hecho por el correo. Salvo, sí, que tengo varias, son unas tarjetas las que vos decís que son tóxicas. Cuando yo lo armé usando, lo hice tipo Open Class, digamos, ¿viste? Sí, Con, sí. incluso tengo una moneda de Bélgica, ¿viste? Sí, hay Y monedas también, sí. Hay tarjetas telefónicas también. claro, y puse unas tarjetas postales que son de China, que tienen también, que se venden, ¿viste? Como enteros postales, pero son hechas por privados, digamos. Justamente, esa es la palabra, hechas por Compran privados. las tarjetas y vos le pones la foto que tenés ganas de poner. Sí, ahí en la India también hay un señor en la India que hizo como 4 o 5 enteros postales de muy mala calidad y que la gente los compra como loco y eso no sirve para nada, son falsos, no son hechos ni siquiera por el correo, pero la gente, bueno,
Todos los que empezamos a veces caemos en estos trucos y compramos sin saber. Cuando ya después aprendemos, Luis Fernando nos enseña, ¿cierto? Y evitamos comprar eso porque no nos lleva a ninguna parte. Yo podría hacer una colección de Tintín de 5 marcos, pero de esos 5 marcos, un marco va a ser legítimo, el resto no sirve para nada. Yo compré una vez, pero no lo tengo, un sobre que parecía un sobre normal, ¿viste? Entero de Hungría. Estaba buenísimo, parecía del correo. Cuando me llegó a mi casa era un sobre chiquitito, ¿viste? Tamaño esquela, ¿viste? Y yo le reclamé, le dije, este no es lo que me estabas vendiendo. Yo creí que era un sobre auténtico. Esto es una truchada. Y el tipo me decía, bueno, no, pero vos lo viste. Sí, pero yo lo vi, y le digo, tamaño sobre, ¿viste? Me resonó, ¿viste? No sabés qué bronca. Bueno, gracias, te felicito. Está Gracias bueno. a ti, gracias. Muy bueno, aprendí muchas cosas, muchos datos que no conocía. Edna. Cristian, felicidades, muy bonita tu presentación. Me gustó mucho, muy entretenida. No soy fanática de Tintín, soy de Asterix, pero muy linda. Lo que te quería preguntar, si como hay tanto material diferente, no tóxico, diferente, ¿no has pensado en hacer filatelia libre en este Sí, tema? lo pensé en una oportunidad de hacer filatelia abierta, ¿cierto? Pero Eso. mira, es tan tóxico el material que hay que realmente es como... Y ya tengo una colección de un marco que es que genuina, digamos, que es legal, ¿no? Que me da no sé No, pero me qué. refiero a las tarjetas telefónicas, ese tipo de material Ah, que sí, podría sí. usarse en la tele Sí, abierta. podría hacerse algo, pero no sé, estoy ahí. Prefiero hacer la filatelia temática que me gusta. Les voy a mostrar una cosita que me llegó ayer. A ver. A una figurita de esas. Sí, Tintín en el Congo. ¿Y dónde la compraste? Estas me las encargaron, me las trajeron de China. Se demoraron un mes en llegar. Y este es Tintín en América, de vaquero. Son muy hermosas. Son como, creo que son 8 figuritas. Muy lindas, muy bonitas. Entonces yo las pongo arriba en mi escritorio ahí y toda la gente que viene dice, oh, qué bonito, Tintín. Y se acuerdan y empiezan a... Es tema para conversación, entonces. Siempre. Sí, yo quiero, de hecho, bueno, con lo que me dijo Edna, que por qué no hacía una de clase abierta, yo tenía pensado filmar un pequeño video. Ya tengo al artista y al protagonista de Tintín. Vive en Santiago y tiene peluquería. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo quiero convencer para que se haga el jopo, ¿cierto? Y listo, y hacemos la película. Y hacemos la película. Sí, Y al pero no malo escucha. al malo de la película también lo tengo. Y uno gordito. Pero no escucha, Sebastián, ¿eh? No, parece que no. ¿Está durmiendo o qué? Sí, Trance. Está en trance. trance total. Sebastián, No hay forma. no escucha. Bueno, mientras se despierta Sebastián, que hay otras manos en alto. Miguel. Ahí se está riendo, se está riendo. Cristian, realmente yo quería decirte, primero felicitarte, realmente tu presentación fue maravillosa. Nos comunicaste con el mundo de la fantasía, de la aventura, la que estamos acostumbrados a través de muchas aventuras como las que vos contaste, pero también muy profundamente en una cuestión muy humana,
que son los conflictos, las controversias del ser humano, el análisis psicológico un poco del personaje y del autor. Y no sé si hacerte una pregunta, pero mi pregunta sería, ¿cómo hiciste para calar tan profundamente, de manera tan densa, en el sentido de tanta profundidad respecto al sentido? Porque no es solo una aventura, es también un conflicto y un sentido acerca del ser humano. ¿Cómo hiciste para calar tan fondo en esto? Bueno, a mí me gusta tanto las aventuras de Tintín, yo las leía cuando chico, y siempre me gustó porque me gustaba la aventura, ¿cierto? Viste eso de ir a países que no conocíamos, de la arqueología, las momias, no sé, eh, hay mucho de aventura que a todos los hombres nos gusta. ¿Quién no le gusta las películas de Indiana Jones, ¿cierto? Ah, Indiana Jones para mí es Tintín, está reflejado ahí. Pero ¿qué pasa? Que detrás de este personaje hay un ser humano que escribe, que dibuja y que hace los guiones para estos libros. Y he leído muchísimo la vida de Hergé y su vida está reflejada en estos libros. Intrínsecamente, uno, claro, tú ves la aventura, qué bonito todo, pero después te quedas pensando y la vuelves a repasar y lees un poco de la vida de Hergé y lees su entrevista y lees otros trabajos que hay por ahí y realmente te das cuenta que él manifiesta en este personaje su vida, manifiesta su forma de ser, sus misterios, sus dramas, ¿cierto? Su tragedia. Están reflejadas en los libros. Está reflejado todo el siglo XX, todas las guerras del siglo XX, todo lo que es Europa, todo lo que es América, África, el colonialismo. Está reflejado los malvados, digamos, los malos de los libros, están reflejados de una forma tan bien que de hecho hay un libro que se llama El cetro de Ottokar, que Hergé lo escribió cuando estaba en el diario Le Soir bajo el dominio nazi. Y en ese cetro de Ottokar son dos países ficticios que creó Hergé, uno se llama Sildavia y el otro se llama Mordovia. Y Sildavia es un país que está ubicado en los Balcanes. Es una especie de Montenegro, de Yugoslavia, de Hungría, una cosa así. Y lo dibujó de tal forma que le creó el himno patrio, le creó la bandera, le creó el rey, le creó la forma de la gente, de qué viven, pero de una forma espectacular. Y en ese libro se trata de que quieren robar el cetro del rey Ottokar, que es un cetro que el rey tiene que tenerlo cada 2 años cuando es reelecto. Pero resulta que los de Borduria, que en el fondo a Borduria lo refleja como los nazis, porque el jefe de los bordurianos se llama Muskler, Mussolini, Hitler, Muskler. Y refleja un poco lo que pasó con Alemania y Austria y Checoslovaquia, cuando entraron los alemanes y tomaron los países. Y eso está reflejado en ese libro. Es más, un día estaba Hergé sentado en su escritorio en el diario trabajando y entró un señor que quería hablar con él, bajo el régimen nazi, y le dijo: dígame una cosa, en el cetro de Ottokar, me dijo, los aviones que aparecen ahí de Borduria son Messerschmitt, ¿sí? Sí, claro, le dijo, son Messerschmitt, lo hice, pero tenga cuidado, le dijo. Los Messerschmitt son aviones alemanes. No le conviene hacer esas cosas. Hasta luego. Chuta, ahí Hergé saltó, dijo, chupá, ya me metí con la SS. O sea, hasta ese punto llegaba, ¿me entiendes? Porque la perfección del dibujo y del trabajo queda reflejado. Hasta ese punto llegaba, ¿me entiendes? Así que está reflejado, como digo, todo el siglo XX, los automóviles que aparecen en toda la historia,
son los automóviles reales, de marca, y están dibujados a la perfección. Es más, la colección que yo les hablaba, que venden los autitos de colección, están hechos de una forma, pero espectaculares. Y adentro va Tintín y van los personajes, sentados dentro del auto, sí, son una cosa maravillosa. Los aviones, desde el año, estamos hablando del año 30 en adelante, 30 al 40, prácticamente los inicios de la aviación, ¿cierto? En la edad de oro de la aviación, todos los aviones que están dibujados y que también están en los modelos que se venden, son de una perfección increíble. Así que, como te digo, yo he leído muchísimo la vida de Hergé y es apasionante. Por eso yo les digo, entren a YouTube y busquen esa entrevista. Sí, sí, sí. Ya la voy a buscar, la verdad que sí. Dura como 3/4 de hora, más o menos No una importa hora. lo que sea, pero no, sí, fabuloso. Es interesante verla porque ahí te vas a dar cuenta al tiro de todo lo que pasa y vas a mirar a Tintín desde otra vista inmediatamente. Gracias. No, te felicito, realmente hermosa tu presentación. Ricardo. Está en mute. Estás en mute. Estás en mute. Sí, tiene el micrófono apagado. Micrófono apagado. Estás en silencio. Ahí sí. Vale. No, lo que quería contar es que con la historia del Congo hay dos problemas en el libro. Uno es que lo que refleja Hergé es la versión que conocían los belgas en la época que se escribió el libro sobre el Congo. No se sabía de todo cómo se trataba a los negros, o sea, cómo se esclavizaba a la gente. Era poco sabido en Bélgica. En Bélgica había una visión que en el Congo eran todos misioneros, que los chicos iban a la escuela, que se los trataba bien. Y después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que no era así, sino que en realidad el rey Leopoldo, que en realidad no pertenecía, el Congo no pertenecía al país, sino pertenecía al rey, a Leopoldo, era realmente un esclavista total. Y entonces lo que había dibujado Hergé quedaba totalmente descolocado. Y el otro tema es que en el Congo, que después también se sacaron, Tintín mataba a un montón de animales, ¿sí? Y entonces los ambientalistas también después, en la década del 70, sí, se quejaban de ese libro, del viejo libro, ¿no? Porque Tintín mataba a un montón de animales, ¿viste? O sea, en realidad a veces algunas personas reclaman cosas sin pensar y ubicarse en el momento y el lugar donde se encuentra el autor del libro, ¿no? Eso pasa en muchas críticas de películas y cosas así, ¿no? Que tienen que ver con eso. Y en realidad Tintín no era pro-nazi, sino que, bueno, las circunstancias de tener que trabajar para vivir y bueno, lo llevaron y estar relacionado exactamente con personas que sí eran pro-nazi, lo llevaron a eso. De hecho, él se queja, como decía ahí, cuando en el Cetro de Tocar, él se queja de la invasión que se hizo de Austria por parte de Mussolini y de Hitler, así que son los personajes que aparecen ahí. Así que la verdad que era Hergé era un personaje controversial, como dice Cristian, ¿no? Hay que leer mucho y buscar y rebuscar para encontrar a veces por dónde va la cosa. Sí, incluso hay un libro que se llama, es el libro número 19, se llama Stock de Coque. ¿Qué significa stock de coque? Los buques mercantes de ese tiempo funcionaban a carbón. Entonces, cuando había sobrestock de coque en el buque, significaba que había más carbón del que el buque necesitaba. ¿Y a qué se refería con eso? Al tráfico de esclavos.
Y en Stock de Coque, en la aventura y el guión se trata de la trata de esclavos. Como Tintín desbarata un tráfico que existía de esclavos que los llevaban a la Meca, pero nunca llegaron a la Meca. Los llevaban para venderlos como esclavos. Y Tintín desbarata toda esta red de esclavos. Es un libro muy entretenido y muy bonito que tiene mucha parte que ver el capitán Haddock como capitán mercante. Es un muy bonito libro, se llama Stock de Coque. Excelente. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Ok. No veo a nadie más con eso, entonces. Cristian, fue muy entretenido. Muchas gracias por compartir. Y a la hora que hagamos el video, le voy a poner el link a ese video que estás haciendo referencia. Así que si me lo puedes mandar, lo pongo abajo del PDF. El Imperio del Sol se llama. Ok. El Templo del Sol. Templo del Sol. Templo del Sol. Perfecto. Ese está referido a Perú, está referido a los incas. Claro. Al video de Sebastián. La estatua que se roban estaba en el museo del aniversario del centenario de la República Belga en el año 30, y es una estatuita de verdad que existía en el museo del centenario. Sí, la oreja rota. De la oreja rota, claro. Sí, claro. Fantástico. Bueno, y el día de mañana